recordarles nomás lo que ya ustedes saben, que la otra cosa es de que revisen siempre su sílabo, para que vean en qué estamos. A ver, no quiere avanzar. A ver, vamos a ver. Ahora sí. Entonces, esto recuerdan ustedes 5 créditos, quinto ciclo, teoría 3 horas vamos a tener acá conmigo. Entonces ya también estén en la disposición de que vamos a estar hasta las 8:45 más o menos. A veces un poquito menos, a veces un poquito más. Entonces, si alguien, ahí también viene el tema del respeto mutuo, ¿ya? Si por ejemplo yo me paso de las 8:45 y alguien tiene que hacer, levanta la mano y dice, profesor, me voy a retirar. Yo no me voy a molestar porque tenemos que respetar nuestros horarios. Si todos dicen, acabamos, profesor, nos vamos también, yo no tengo ningún problema. Sino que a veces algunos de ustedes, ya me ha pasado, tiene que viajar un poquito a un lugar un poquito no tan cercano acá, y su carro pasa hasta las 8:45, hasta las 9, no sé, pues no hay ningún problema, también es entendible, ¿ya? Entonces, en ese caso, ya no pasará su pasito corto, le diremos, deja ahí tu nombre y apellido, y lo consideramos, ¿ya? Entonces, también, pero son 3 horas que vamos a tener de teoría, 3 horas académicas de 45 minutos, seminario que ya han tenido 2 horas y práctica 2 horas. Requisito, lo que les decía, bioestadística. Voy a hacerles un comentario cortito sobre seminario y práctica. Sus actividades de seminario, porque me han preguntado también, las tienen que subir al aula virtual en la fecha señalada, ¿no? La fecha señalada para el primer producto que tienen que subir ustedes es el día 9, sábado 9 hasta las 23 horas con 59 minutos. Suben su trabajo teórico de seminario y de práctica. ¿Qué trabajo van a subir del seminario? La respuesta a las preguntas del primer seminario. ¿Y qué van a subir en la práctica? Lo que está estipulado en la sesión 1. Pero profesor, todavía no hemos hecho esa sesión. Lo que tienen que hacer es avanzar ese producto. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan al establecimiento de salud, eso que ustedes han subido, el profesor les tiene que corregir y mejorar y avanzar la siguiente parte. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Para qué? Para que a la semana 7, a la semana 6, semana 6, ¿no? 6, sí. Tengan ya el primer producto, que es el proyecto de investigación epidemiológica. Luego de ahí van a tener el tiempo para aplicar para desarrollar el proyecto de investigación y sacar un artículo científico. Entonces, miren, a veces ustedes dicen, ay, profesor, pero eso es mucho trabajo. Van a ver que eso les va a ser de suma utilidad cuando ustedes estén queriendo elaborar su proyecto de investigación para tener su título de médico cirujano. ¿Y qué es lo que buscamos ahí? Que tengan la idea cómo se elabora un proyecto, y en segundo lugar, que vean cómo se gestiona finalmente la ejecución de un proyecto de investigación. Por eso eso es lo que van a hacer. Adicionalmente, a diferencia de otros años, les hemos puesto algunas actividades previas. ¿Para qué? Para que ustedes sepan también cómo es el manejo de la parte epidemiológica en un establecimiento de salud. Entonces van a tener una primera parte inicial de unas 20-30 minutos de ir aplicando lo que vamos haciendo acá en la teoría, en su centro de salud y en el seminario. Entonces yo digo, si tienen la teoría, les hacemos un recuerdo en la parte de práctica y luego hacen el seminario, en verdad, si ustedes le dedican esos tiempos, no tendrían necesidad de estar preocupados, angustiados, leyendo a última hora el curso. Porque, por ejemplo, vamos a hacer descripción epidemiológica y eso el profesor les va a enseñar en su centro de salud cómo hacen ellos la descripción epidemiológica de los daños a la salud. Entonces, si ustedes hacen la práctica, ya no se lo deberían olvidar. Y en seminario vamos a volver a tocar ese tema. Entonces, por reiteración, ya en verdad, como les digo, no debería haber problemas en el tema del aprendizaje. Esta es la sumilla que también está en su
Sí, la asignatura pertenece al área curricular específico, al eje de salud pública e investigación que se dicta en el 5º ciclo, ¿no? Su propósito es analizar la distribución y determinantes de enfermedades en poblaciones para mejorar la prevención y control de estas. Ya vamos a saber qué es prevención, qué es control, esos conceptos que están ahí, ¿no? Determinantes, que ya eso sí tienen conocimiento que son los determinantes. Vamos a hablar de la distribución también a lo largo de toda la asignatura y está dividida en dos unidades. Fundamentos de epidemiología, y miren, así se llama la unidad 1, Fundamentos de epidemiología. ¿Para qué? Para que luego cuando en la unidad 2 desarrollemos epidemiología aplicada, tengamos en consideración todos estos fundamentos de epidemiología. Y acá en fundamentos de epidemiología está todo lo referido, por ejemplo, a las mediciones epidemiológicas, desde el punto de vista descriptivo, desde el punto de vista analítico y desde el punto de vista de medidas de impacto potencial. Y eso mismo vamos a tocar acá, cuando hablemos de epidemiología aplicada y se le diga, se hizo un estudio de corte, ¿qué medida de la fuerza de asociación se aplica o se utiliza en un estudio de corte, en un estudio transversal, en un estudio de caso control? Entonces, si no aprendido esta primera parte de los fundamentos, se les va a complicar el tema de la epidemiología aplicada. Este es el equipo docente que ya los han conocido, el que les habla es el doctor Hugo Antonio Mesarín Esquivel. Recuerden, conmigo van a tener todos los jueves, y cuando su profesor de práctica le pregunte, ¿quién es tu profesor de teoría? No le digan, es uno gordito, de bigote, lentecito, que siempre va con el mismo terno, ¿no? Díganle que se llama el profesor Hugo Antonio Mesarín Esquivel. Igual, recuerden, porque yo le pregunto, ¿quién es tu profesor? Uno canosito, me dice, canosito, allá es el profesor Gómez, digo, ¿no? O no, uno peladito, es el doctor Fernando Ramos, ¿no? Entonces recuerden a sus profesores, siempre es bueno. ¿Saben por qué? Porque después el mundo da vueltas y pues nos vamos a encontrar. Y es satisfactorio para nosotros que cuando ustedes están ya en clínica o ya son médicos, nos encuentran y dicen, profesor Mesarina, usted ha sido mi profesor. Y uno se siente también contento con ustedes porque dice, mira, mi estudiante, mi alumno, ahora es un oftalmólogo que está trabajando en tal clínica, en tal hospital. O es un dermatólogo, o es un psiquiatra, etc. ¿No? Entonces, por ahí viene el tema de que tengan conocimiento de quiénes son sus docentes. Y la otra es que muy bien lo han hecho, la mayoría de todos ustedes han hecho muy bien, cámara encendida. Y el profesor también tiene que estar con cámara encendida, pues, ¿no? Que es el ejemplo. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones, pues. Pero a veces dice, hay estudiantes de que siempre cuando les preguntan se les fue la cámara, se les fue el audio, y ahí también ya los profesores saben que si no están con la cámara encendida los van a retirar de la sesión. ¿Para qué? Para que vuelvan a reingresar y arreglen pues su problema de la cámara. ¿Y por qué? Miren, esto es importante también porque así se conocen a los profesores. En la época de la pandemia todo fue virtual y han ocurrido cosas bien interesantes. Como trabajamos con la cámara encendida, cuando nos hemos reincorporado, profesor, usted me enseñaba, ¿no? Porque sí, pues tú también estabas en mi grupo. Y ustedes también se llegaron a conocer, porque en la época de la pandemia sí fue complicado. Ahí sí todos estuvimos aislados casi 2 años. Todo era por la vía virtual. Pero con cámara encendida permite que nos conozcamos por lo menos. Y ese escenario es el que van a desarrollar en el tema de seminario. En práctica sí, ya también han trabajado con sus profesores, el profesor Espinosa, Valdivieso, Yuen, Guapaya y el profesor Cuevas, ¿no? Y esta es la plana docente seminario, el profesor Gómez, el profesor Ramos y la profesora Rojas. El día feriado hemos tenido actividades. Y también felicito a todos los que han asistido, han ingresado a sus actividades. No todos lo han hecho, pero la mayoría lo ha hecho, está muy bien. Han tenido su reunión virtual con los docentes de práctica y con los docentes de seminario. Ya miércoles que vayan, en la parte de práctica ya van a tener el contacto directo y ahí les van a lo que algunos les presentaron teóricamente, pídale ustedes, si el profesor no, el profesor usted nos dijo de que la enfermedad más frecuente era esto, ¿y dónde está eso? ¿Y cómo es esto? Usted dijo que había organizaciones de la comunidad y uno de ellos era tal, ¿dónde está eso?
Así tienen que pedirle ustedes. El profesor está en la disposición de darles todas las ayudas académicas. No esperen el último momento y digan, profesor, me falta 0.5 para aprobar. No les van a poner. Ni 0.01 no se lo van a poner. Pero no esperen ese momento. En este momento, hagan el esfuerzo máximo para que les vaya muy bien y esa es la intención de la asignatura, como les digo, ¿no? Esto va a recordar, pues hay 3 componentes: teoría, seminario y práctica. La teoría, ahí viene también la teoría, hay unas lecturas. En teoría hay unas lecturas. Por favor, revisen esas lecturas. ¿Por qué? Porque es un material que ponemos de manera adicional para que ustedes aprendan algo más, si ha quedado alguna duda en el desarrollo de la teoría. Forma parte también, eso es lo malo, pues, porque si yo les digo que no forma parte de la evaluación, no lo revisan. Forma parte de la evaluación también, ¿eh? Del examen vienen preguntas de esta lectura de teoría. Tenemos reunión sincrónica y esto que se llama evaluación presencial es la que la vamos a hacer al final, entre todos. Luego tenemos seminario, ya tienen su guía de seminario, su guía del aula virtual. En seminario hay lecturas, hay una evaluación, ¿cierto? Una evaluación que les van a hacer el famoso pasito corto, que son 5 preguntas y que duran 4 minutos. Para eso se usan las lecturas que están en el aula virtual de seminario, más los contenidos de teoría que vamos a hacer ahora. Entonces, por eso les digo, miren, hacen las lecturas de seminario, más preguntas de la clase teórica, ahí se van preparando para el examen de medio curso. Luego tenemos que deben de subir el seminario desarrollado, acá está mal, es en el aula virtual individual, no es grupal, acá me he equivocado, es individual, seminario desarrollado, tienen que subir de manera individual. También yo he escuchado que algunos profesores han hablado de la inteligencia artificial. Sí, pues eso es una cosa que ya desde años anteriores los hemos comentado con los estudiantes. No está vetado usar la inteligencia artificial para el desarrollo de nuestras actividades, para poder aprender. Lo que está vetado es de que ustedes mañana tienen que subir, el sábado tienen que subir a las 11:59 y le estén pidiendo a las 11:30 el chat que les diga las respuestas. Copien y lo suban. Eso sí está mal. ¿Por qué? Primero, los que se engañan son ustedes, porque el profesor los va a detectar y va a decir, en plena reunión, va a decir, oye, ¿pero por qué subes lo de la inteligencia artificial? Por lo menos revisa. Primer comentario que va a hacer el profesor. El siguiente comentario, o no, y la siguiente situación que va a ocurrir les va a preguntar. Y el que no hizo su tarea, ni siquiera revisó lo que le hizo el chat, no va a responder nada. Y ahí le van a calificar de manera inadecuada con esa rúbrica que tenemos. Y entonces yo les digo, no nos podemos negar a que exista. Es más, ustedes van a usar eso. Como médicos seguramente que también, pero tienen que usar de manera adecuada, porque si no, si lo vamos a usar como un reemplazo nuestro, yo diría, ya están estudiando por las puras, ¿cierto? Entonces ya pues voy a contratar a gente especialista en utilizar la inteligencia artificial y que le pidan y le doy la receta al paciente, ¿no? Entonces, usen de manera adecuada y no hay ningún problema, no sería iluso, hasta tonto decirle no use, ¿no? No tiene sentido. Los profesores lo usamos, pero no lo usamos, como digo, para presentar un trabajo, ¿no? Sino como una orientación, porque ya ustedes saben tantas aplicaciones que tienen. Les pueden leer una radiografía, tomografía, le dan una historia clínica, le dan las posibilidades diagnósticas. Pero ahí viene el criterio médico, porque a veces, también les han dicho, la inteligencia artificial se equivoca. ¿Por qué? Porque como está entrenado de una manera, te contesta de esa manera tan rígida. Y yo les cuento que sí, pues se equivoca, porque, como les digo, nosotros usamos también la inteligencia artificial, pero no puedes usar
con los ojos vendados y decir así es. Entonces uno sube a veces la radiografía, a mí me ha pasado, digo, a ver, el paciente con tales datos, y todos de tantos días, etcétera, y me contesta y me dice, ah, sí, esta radiografía, te dice bonito, es una radiografía anteroposterior, etcétera, 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 y luego me dice, se evidencian lesiones en la zona apical. Ustedes en la placa no hay ninguna lesión apical. ¿Y por qué hace eso? Porque la inteligencia artificial se ha nutrido de que la tuberculosis, y este era un paciente con tuberculosis, la tuberculosis inicia en la zona apical. Pero eso es en adultos, en niños no es así. Entonces, eso hay que revisar, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ustedes dicen es así, van a haber problemas. O si se fían de eso y le dicen a su paciente, van a quedar pésimos, ¿no? Entonces, sí se usa, pero en su real magnitud. Y lo que ustedes aplican, entiéndanlo, porque las preguntas van a ser en la hora del seminario, no es que lee, sino ¿y por qué? ¿Y cómo? Listo. Después de que estuve en el seminario, la discusión sincrónica individual también. Entonces la nota es individual, antes hacíamos grupal, pero también esa es una manera en la cual es complicada la situación, porque ¿qué ocurría? Eran 5, entonces por optimizar el trabajo se dividían, pues, ¿no? Ya tú haces una semana, tú haces otra semana, pero ¿qué ocurría? Que solo sabía el que había hecho esa semana, y los 4 siguientes no sabían nada. Entonces ahí vimos de que ahí había un poquito de dificultades. Por eso ahora todo es individual. Luego tenemos la parte de práctica y tenemos las lecturas. Estas lecturas en práctica son materia para la evaluación, ¿ya? Hay unas lecturas en la parte de práctica y de ahí sale la evaluación. Luego tenemos el informe de avance. Acá sí es grupal, ¿no? Porque ya no es posible de que les digamos cada uno hace un proyecto de investigación. Y ahí, como ven ustedes, mezclamos las dos cosas, ¿no? Porque el médico siempre va a trabajar de manera en equipo. Y este momento es para que ustedes trabajen en equipo. Y ustedes tienen una gran suerte. ¿Saben cuál es la gran suerte? De que los grupos de seminarios y los grupos de práctica son pequeños. Entonces ahí tienen para preguntar, porque a veces eran pues 20 estudiantes, 25 estudiantes, complicado también dedicarles a todos el tiempo, ¿no? Y con 90 minutos era un poquito complicado. Pero ahora no, en seminario son 12 estudiantes máximo, y en práctica son 5 a 6 estudiantes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que deben de sacar muy buenos productos en la parte de práctica, unos artículos muy buenos, y ya les voy adelantando de que cuando tengamos nuestro artículo final y sea la presentación final, vamos a ver y vamos a hacer las coordinaciones para que, como en algún momento hicimos, sus presentaciones las hagamos acá en la universidad, en el pasadizo, y cada uno de ustedes expongan como si estuviesen en un evento científico y están presentando sus artículos. Lo vamos a hacer, vamos a coordinar, pienso que no va a haber dificultad. Y ese día los citamos a todos, todos los grupos vienen a las 7:30 y todos van presentando y nosotros vamos pasando y lo vamos evaluando. ¿Ya? Entonces, esa es una buena experiencia, como les digo. A veces ustedes reniegan, dicen, no, pero ¿por qué hacemos? Después recién reflexionan. Esta actividad que ustedes hacen en el 5º ciclo, solo lo hace nuestra universidad. En otras universidades hacen solo el proyecto y ahí terminan. Ustedes miren, hacen el proyecto y hacen la aplicación del proyecto. Entonces ahí tienen la oportunidad también de volver a recordar sus conocimientos de estadística. Comienzan a aprender a hacer una buena base de datos. En Excel nomás tienen que hacer una buena base de datos. Y luego, los que ya tienen conocimientos de Stata, R, SPSS, aplica. Todo eso tienen que ir aprendiendo. Ustedes son nativos, ¿no?, de la tecnología, entonces tienen que aprender. Y la otra ventaja que tienen ustedes es que existe pues, YouTube, ¿no? Todo, cómo se hace el análisis, tal. Ponen en YouTube y les dice, en SPS, entran y dicen, así, 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 así. Vuelven a repetir, ya, sí, te salió.
En mi época no había eso. En mi época teníamos que ir a la biblioteca, no había ni fotocopiadora. Era escasa la foto. Ibas a la biblioteca y tenías que tomar nota, copiar, hacer tus resúmenes. Lo que sí les recomiendo, también la otra cosa, hay una desventaja en tener tanto acceso a la información que ya no saben qué leer. Entonces lo primero que tienen que leer es su librito. Eso es lo primero. Después que han leído el libro, ya todo lo demás pues complementan lo último que pueda haber. Pero clave que lean su libro de texto. Y los que les han recomendado en seminario, ¿no? Gordis es un buen libro, un poquito complejo. Pueden empezar con el de Bonita, el famoso libro de Bonita, Beigel Bonita. Ese es más sencillo, pero Gordis es un buen libro. Y luego para el tema de brotes, por ejemplo, el libro de el Mopese. Este sábado también tienen que subir su informe de avance de investigación en Word. Suban en Word. ¿Por qué les digo que suban en Word? Para que el profesor les pueda corregir. Cuando lo envían en PDF es un poco más complicado. En cambio en Word les ponen corrección y les ponen las anotaciones al costado y con eso pueden ustedes mejorar. Yo sé que ustedes van con su computadora al establecimiento y el profesor ahí les comienza a enseñar y ustedes van corrigiendo. Si son muy hábiles, la corrección la terminan haciendo con el profesor y terminan ahí la tarea. Solo les queda lo siguiente. Y luego suben y suben. Tienen que subir sí, secuencialmente. ¿Ya? No es que una parte subo ahora, luego la otra partecita. No. Añado sobre la primera parte, añado la segunda, la tercera, la cuarta, hasta que queda mi documento completo. Esto de la evaluación, hay una directiva que también deben conocerla, Directiva de Evaluación del Estudiante, que es una última del año 2025, y luego también dentro de la directiva está este tema de la asistencia, obligatoria en todas las actividades 70% más. Quiere decir que si tienen 30% o más de inasistencia, quedan inhabilitados por inasistencia. Así tengan 20 en todo, nos van a complicar. Entonces yo les sugiero de que asistan a todas nuestras actividades. Ahí está la bibliografía que ya les han repetido, les volvemos a repetir, esta es la información que deben de tener. Ahora, la otra ventaja que tienen ustedes, todos estos libros los bajan gratis. Es más, este de acá, el Gordis, es un libro que está en el Clinical Key Student. Ahí está. Al igual que ustedes en estadística, ¿qué libro han utilizado? Ninguno. Hay uno bien bonito. Mormontoy. Hay uno bien bonito, yo les voy a decir, hay uno bien bonito, también que está en Clínica Key Student. ¿Saben cómo se llama? Estadística amigable. Bonito, bonito, ahí no se van a aburrir. No es como los libros de estadística, son complicados. Este libro de... ¿Y qué ventaja tiene? Que cada capítulo que le van diciendo les enseñan cómo calcular en SPSS, cómo calcular en Stata, cómo calcular en R. Entonces, para mí es de los libritos que he leído de estadística, de verdad este me parece un libro bueno. Los otros sí son complicados, ¿no? Muy numéricos. Muy bien, preguntas en relación a la primera parte, ya, sino para empezar nuestra clase teórica del primer. Pregunta, sin miedo, pregunten, levantan la mano, yo les doy el micrófono y hacen la pregunta. Si no hay preguntas, yo voy a quedar, siempre hay dos cosas, siempre decimos los docentes, dos cosas está ocurriendo acá, o no entendieron nada, o entendieron todo. Entonces yo me voy a quedar contento pensando que han entendido todo. Sí, por favor. En el examen final, en el examen parcial, ¿va a venir tanto de teoría o también va a venir solo mi contenido de libros? Ya. Está bien, miren, está bien, ya estamos preparándonos con bastante anticipación. Yo faltando 2 semanas les doy hasta las pautas del examen. No les doy las preguntas, les doy las pautas del examen. Pero ya me está preguntando, entonces ya yo les digo, cuando nosotros tomamos el examen hay preguntas de alta complejidad, baja complejidad y mediana complejidad. Las de baja complejidad ahora son 20. Entonces lo teórico, lo que deben de saber, pues mínimamente.
Luego tenemos de mediana complejidad y tenemos las de alta complejidad. Entre las de mediana y alta complejidad entran conceptos de las lecturas y de los libros. ¿Ya? Y les ponemos también bastantes ejercicios aplicativos. Entonces estén atentos. Ahora, no es que les sorprendemos con las preguntas aplicativas. Acá desarrollamos, van a ver ustedes, cada clase tiene un aplicativo. Es más, les voy a ir preguntando a cada uno de ustedes. Entonces, si están atentos y no están conversando como allá, a ver, señorita, ¿tiene pregunta? Cuando conversan, yo me desconcentro. Entonces, si quieren hablar, levantan la mano. Ahora, si les llaman por teléfono, y como ustedes son súper importantes y no pueden dejar esa llamada, salen, no hay ningún problema, conversan y regresan. Ahora, lo que lo va a llamar, ¿saben quién va a ser? Su papá o su mamá, ¿no? Entonces tienen que contestarle, la mamá o el papá. Porque los papás y las mamás nos angustiamos cuando los hijos están fuera, ahora peor con este tema de la violencia y todas esas cosas, ¿no? Entonces los llaman y ya contesten, no hay ningún problema. Ahora, si tienen alguna pregunta, encantado, yo les respondo. No me molesto, cuando me preguntan, a mí me siento más contento. ¿Por qué? Porque entiendo que están atentos y tienen dudas. Y las dudas hay que resolverlas hoy. No deberían irse con dudas de la... Al final también a veces nos reunimos, algunos estudiantes tienen preguntas, también son las 9:45, yo me quedo porque me gusta enseñar. Entonces vienen a decir, profesor, no he entendido esto, a ver cómo es, ya son las 9, no importa, seguimos, si el estudiante tiene ganas, lo hacemos, no hay ningún problema. Pero sí, no hagan bulla, pues, ¿no? Porque si no, me complican porque escucho, veo y... Listo, entonces ya está aclarada la pregunta. Les voy a reiterar el día, que 2 semanas antes les voy a decir, el examen es así, tiene asá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya saben de qué entra pues todo el material que les vamos presentando. Desarrollen también bien sus pasitos cortos, ¿no? A veces, ¿saben qué ocurre? Yo digo, a ver, vamos a ver cuánto han aprendido y les pongo las preguntas del pasito corto y no contestan. Entonces ya me decepciono, digo, no, entonces no, no quieren estudiar. O a veces les pongo un ejercicio acá que hemos desarrollado y les pongo el mismo y no contestan. Entonces digo, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque les pongo el ejercicio, les cambio algunas cifras y ahí el estudiante no tengan, como les digo, cuando han aprendido bien, eso no los debe desconcertar. Porque si no, van a esperar que el paciente que venga como un robot con el mismo síntoma. No, los pacientes vienen con diferentes, entonces ahí viene a ser la capacidad que tiene uno de identificarlos, ¿no? Entonces, esto que hacemos no está lejos de lo que ustedes van a hacer en la parte clínica. Y van a ver ustedes varias cosas que hacemos acá, les sirven en la parte clínica. No es epidemiología, ya, pues eso qué será, no. Hoy vamos a empezar con esto del contexto histórico. Las 2 primeras clases son, y sus seminarios también son lecturas. El estudiante dice, es epidemiología, qué aburrido, pura lectura. No, ya a partir de la tercera ya vienen otras cosas más interesantes. Y en la cuarta se va complicando un poquito más, y en la quinta y en la sexta. Si ustedes no pierden la secuencia, todo es fácil. Y tienen que, lo que sí les recomiendo también, sistematicen su información. Entonces, cuando hacemos medidas, medidas de morbilidad, medidas de mortalidad. Esas son descriptivas. ¿Cuáles son de morbilidad? A, B, C, D. ¿Cuáles son de mortalidad? Luego dice, medidas de la fuerza de asociación. Tal y tal. ¿Cuándo uso esto? Y todo eso les digo, lo que pasa es que no quieren sistematizar. Si ustedes sistematizan, y luego ya viene la aplicación, pues, ¿no? Entonces ya viene a racionar. Yo comienzo a pensar, digo, hay incidencia, si hay incidencia, ¿qué medida de la fuerza de asociación tengo que aplicar? Tal. Eso ya es la parte aplicativa. Muy bien, entonces les decía, vamos a hablar del contexto, vamos a recordar algunas definiciones de epidemiología, luego vamos a ver las aplicaciones y los usos, y vamos a terminar con la famosa triada epidemiológica. Contexto histórico. Esta es una novela que les vamos a contar, ¿no? La epidemiología y los hechos que han afectado de manera masiva a la población son consustanciales al ser humano. Y eso ha quedado grabado en estos documentos. Uno de ellos es este famoso papiro de Ebers, escrito 2000 años antes de Cristo. Y ahí se describe, dicen, no lo he leído, dice, una enfermedad febril
que ocurría en personas que vivían en los márgenes del río Nilo, ¿no? ¿Qué enfermedad probablemente sea? Entonces ahí tenemos cuando, por ejemplo, esa pregunta, usted sigue decir, si viven al margen del río Nilo, puede ser una enfermedad producto del consumo de agua contaminada, o puede ser producto de que algún vector está presente y produce la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿y ahí qué hacemos? La parte clínica. Cuando si me dirían que es una enfermedad febril que produce vómitos, diarrea con sangre, ya, entonces debe ser una enfermedad transmitida por el agua. Pero si le dicen que es una enfermedad febril que produce malestar general, entonces, y ahí estamos pensando de que pueden haber vectores, pueden ser varias enfermedades. ¿Qué enfermedades se transmiten por vectores? Acá en Lima, a ver, ¿cuáles? Dengue. Zika. Básicamente dengue, ¿no? Hay en el Perú chikungunya, en el Perú Zika. malaria, en el Perú Zika, ¿no? Por ese tipo, por el Aedes. Y la otra cosa, ¿ya se vacunaron contra hepatitis, contra fiebre amarilla? Sí. Vacúnense. ¿Por qué? ¿Por qué les digo? O sea, miren, la epidemiología sirve para eso, hasta para que aconsejen a sus pacientes. Digan, mira, ¿se han vacunado contra influenza? Tampoco. Eso también sirve para que aconsejen, pues, ¿no? La epidemiología nos dice que las enfermedades respiratorias tienen un componente estacional, ¿cierto? Entonces hay que vacunarnos antes de que estos virus se incrementen. ¿Qué virus? Ahorita, por ejemplo, circula H1N1 y circula sincicial respiratoria. Si nos hemos vacunado, nos va a proteger. Si nos hemos vacunado un mes antes de que haya el acme de enfermedad, nos va a proteger. Si por ejemplo hoy día se vacunan, no van a estar protegidos mañana, tiene que pasar un mes. ¿Un mes ya cuándo es? Agosto, ¿no? Agosto ya vamos a estar con calor, ya no tiene necesidad de proteger, porque el riesgo ha disminuido. Para eso sirve la epidemiología. En ese contexto iba el comentario de fiebre amarilla. El vector de la fiebre amarilla es el Aedes. Entonces, si una persona llega acá en periodo de incubación con fiebre amarilla y el Aedes le pica, la probabilidad de que haya un brote de fiebre amarilla existe. Por eso que ahora tenemos que vacunarnos. La otra cosa que tienen que saber también, ¿cuántas veces tenemos que vacunarnos contra fiebre amarilla? Ahora una sola vez. Yo me he vacunado 3 veces. Porque en mi época decían que teníamos que vacunarnos cada 10 años. Hasta que la ciencia ha dicho que una vacuna es suficiente para toda la vida. ¿Ya? Entonces, para eso sirve la epidemiología. Y acá, en ese contexto, en el papiro de Eber, esa enfermedad febril que se describió corresponde a malaria, dicen los estudiosos. Han habido enfermedades que han afectado, ¿no? Y acá lo que les muestro, estas son las momias, donde se han visto lesiones dérmicas en estas momias. Entonces se dice también que esta podría estar referida a la enfermedad llamada viruela o lepra, dice, ¿no? Más se cree que es viruela. Y la otra cosa que se dice, si ha afectado a la gente del nivel socioeconómico alto, probablemente esta enfermedad afectó también, pues, con mayor razón al pueblo. En razón a ello, como han habido pues eventos que afectaban frecuentemente en Egipto a las personas, se adoraba a esta diosa Sekhmet, diosa de las epidemias, diosa de las pestes. Y sí existe esta diosa Sekhmet. En Chile, cuando estuve en Chile, estaba una exposición de estas cosas. Y ahí veo y dice diosa Sekhmet, ahí estaba la figura, pues, ¿no? En piedra. Entonces sí hay, sí, esto lo he tomado del libro, sino que me tomé la foto y de verdad que se me perdió. Si no se los hubiese mostrado ahora cómo es en realidad. ¿Ya? Esta es la famosa diosa Sekhmet. Luego también hay antecedentes históricos en la Biblia, en el Talmud y en el Corán, donde se relatan pues eventos infecciosos y además se dan pautas para controlarlos, pues, ¿no? Ejemplo, lepra, por ejemplo, ¿no? Está descrito en la Biblia. Es más, hay pautas también de aislamiento para que estas personas con lepra no se acerquen a las personas sanas. También en estos documentos
Está también el tema de la higiene de manos, que miren, tanto tiempo atrás se habla de la higiene de manos, y cuando ustedes vayan a los hospitales no se van a querer lavar las manos. Así es. Yo pienso que no va a ser así, ¿no? Porque desde ahora estamos hablando. Pero los que más incumplimos con la higiene de manos somos los médicos. Las que más cumplen, las enfermeras. Nosotros siempre nos resistimos cuando deberíamos ser los primeros, y van a ver ahora que comentemos este tema de la higiene de manos. Entonces, en estos documentos también existen, pues, relatos sobre enfermedades que afectaban a la población. ¿Y acá qué cosa ven? ¿Acá qué están viendo? En esta figurita. Esa es la salida de los judíos de Egipto. Semana Santa, ¿no? Cuando ven la película, lo del mandamiento, no sé qué. Ahí se ve la salida de los judíos. ¿Producto de qué? De las plagas, como castigo divino que cayó sobre Egipto. Entonces, como consecuencia de eso, el faraón dijo, ya, váyanse, pues, ¿no? Y eso también nos traduce de que estos eventos que afectaban a poblaciones han sido frecuentes y que es consustancial con el ser humano. Ya más adelante, en la etapa oral, tenemos a este señor que es considerado, ¿qué es él? Es nuestro padre, ¿no? Padre, y cuando se reciban van a jurar, van a hacer el juramento hipocrático, ¿no? Este señor fue el primero en usar estos términos, epidemia y endemia, casi parecido como lo que usamos ahora. ¿Qué decía de epidemia? Él decía, la epidemia es algo que viene y se va, mientras que la endemia es algo que viene y se queda. Es lo que decimos, ¿no? Endemia, sí, esa enfermedad siempre hay. Epidemia vino y ya, mira, afectó y ya desapareció. Lo mismo decía este señor. Él catalogó las hierbas, alimentos según la naturaleza, en secas, húmedas, calientes o frías, y hace hincapié en la dieta y estilos de vida del paciente y su efecto de su estado de salud. ¿Qué nos da como legado? Una cosa que nos da como legado fue el primero que dijo que la enfermedad no es producto del castigo divino. Hasta antes de él se decía, no, estás enfermo porque tienes un castigo divino, el Olimpo te ha castigado. Él dijo, no, son los miasmas los que producen enfermedad. Y él escribió una de sus obras, es esto, Tratado de los Aires, las Aguas y los Lugares. En este Tratado de las Aguas, los Aires y los Lugares, lo que hace es describir las características de las aguas, las características que tienen los aires y las características de los lugares. Y en razón a ello dice, si el aire sopla de norte a sur o de sur a norte, o si el clima es seco o hay humedad, se van a presentar este tipo de enfermedades. Eso es lo que nos decía este señor en esta época. Ya ustedes saben actualmente, es así, pues, ¿no? Es así. Ustedes van a un sitio y dicen, ¿qué características hay en este lugar? Ah, estas son las enfermedades que probablemente sean las más frecuentes. Eso nos dijo este señor. Y ya lo que les comenté, ¿no? Por lo tanto, él dice que las enfermedades son producto de las condiciones medioambientales y no producto del origen divino. Y ahí habla de los miasmas, que lo vamos a conversar más adelante. Luego tenemos a Galeno también, ¿no? Él nos dice la producción de la enfermedad está relacionada con 3 grupos de factores. Esto también ya lo sabemos ahora. 2 que dependen del hombre, genético, hay una carga genética para cáncer, para diabetes, estilo de vida o forma de vida, si eres sedentario, si no desarrollas actividad física, tus riesgos van a aumentar. Y uno tercero relacionado con el ambiente. Miren, esto que nos dijo este señor, ¿cómo cobra relevancia ahora? ¿O no? ¿No? Y vamos a ver un tema en la segunda parte referido al famoso cambio climático. Y el ambiente pues, juega un rol importante. ¿Ustedes creen que Lima tenía el clima como tiene ahora? No era así. Antes en Lima no había Aedes. Vino el Aedes, se localizó en un determinado lugar y ahora tenemos Aedes en todo Lima. Es más, hace 2 años tuvimos una epidemia de dengue en Lima. Y en 2005 tuvimos la primera, pero el año pasado tuvimos otra epidemia de dengue, donde hubo un número importante de personas afectadas
orden en Lima. Entonces, también el ambiente juega un rol en la ocurrencia de las enfermedades, porque los cambios en el ambiente van a producir pues, cambios, por ejemplo, en el agente, van a producir, por ejemplo, cambios en el vector. Luego tenemos acá, entre el siglo V y el siglo VI, la fiebre, ¿cómo se llamaba? La enfermedad justiniana, y estaba referida a la peste. Ya en ese momento, esta terrible plaga que azotó el mundo recibió el nombre de epidemia. Y esta terrible plaga fue la producida por lo que conocemos ahora como la Yersinia pestis, ¿no? Que produce la peste, pues, ¿no? La peste bubónica, la peste neumónica. En el siglo XI, esto no es siglo XI, van a poner el siglo XIV. Ahí le ha faltado un 5. Y Winslow, en un documento que él escribe, nos menciona que en el siglo XIV, durante la pandemia de peste bubónica en Europa, donde dice que morían 10.000 personas diarias, terrible, ¿no? 10.000 personas diarias, ahí se definió la doctrina del contagio. ¿Ya? No es que Winslow dijo la doctrina, sino él nos relata que ya en ese siglo XIV, donde se produjo la epidemia de peste, la peste negra, también peste bubónica, se definió la doctrina del contagio. Este señor Fracastoro, también lo que conocemos ahora con algunas cosas más y menos, definió que habían 3 modos de transmisión: el modo directo, el modo indirecto y a distancia. Eso también lo vamos a revisar más, eso se sabe, y eso tienen que conocer. Miren, en esta época, y este señor nos decía que había modo de transmisión directo, en enfermedades epidémicas, transmisión directa, indirecta y a distancia. Cardamo dio lugar a la teoría del contagio vivum. Él decía, miren, hay algo que no sé qué es, pero que le vamos a llamar contagio viviente, que es el que produce la enfermedad. Eso decía este señor Cardano. Luego ya en el siglo XIV y el siglo XVII, la Iglesia ejecutó acciones de orden sanitario, y ahí se retrocedió un poco en el avance del conocimiento de la ocurrencia de las enfermedades. ¿Por qué? Porque volvimos a retomar el tema del castigo. Dios nos castiga, entonces para que mejores tienes que hacer ayuno, tienes que rezar, tienes que flagelarte, ¿no? Entonces un poquito retrasó el avance del conocimiento. Luego ya John Brown en 1662, este señor lo que hizo, una cosa bien simple, comenzó a recopilar, en Inglaterra se reportaba todas las semanas las muertes y los nacimientos y los casamientos. ¿Qué hizo este señor? Recogió todos esos reportes y los sistematizó. Luego de sistematizar, ¿qué es lo que encontró? Que las causas de muerte eran repetitivas, eran casi siempre las mismas. ¿Qué otra cosa identificó? Que nacían más hombres que mujeres. ¿Qué otra cosa identificó? Que los niños, el 36% de los niños morían antes de cumplir los 6 años. ¿Con qué? Solamente revisando esta información y sistematizándola. Luego tenemos a Petit, pues, propuso la recolección e interpretación sistemática de la información sobre nacimientos, casamientos y muertes, y él dio importancia a las famosas tablas de vida con relación a las compañías de seguro. Miren, en esta época, William Petit ya nos hablaba de las tablas de vida, las que nos usan ahora para nuestra AFP. Dice, ya, según la tabla de vida, la perspectiva es que usted viva 90 años, entonces su AFP la vamos a dividir. Usted se ha jubilado a los 65, le faltan 25, ¿no? 35 años para morir, entonces le vamos a dividir entre esas tablas de vida. ¿Quién nos dio esos datos? Este señor William Petit. Luego tenemos a Lin, este señor. Revisando, dicen que este señor es más importante que el que vamos a revisar después, que es Snow. ¿Qué hizo este señor? Este señor hizo el primer, vamos a decir, ensayo clínico controlado, el primer experimento sistematizado. Él lo que determinó es de que
el escorbuto era producto de la deficiencia de cítricos. ¿Y cómo lo demostró? Seleccionó a 12 personas, las dividió en grupos de 2, a uno le dio vinagre, a otro le dio agua de mar, al otro le dio su naranjita con su limón, a otra le dio el elixir de vitriolo. ¿Saben qué es eso? Dice que es ácido sulfúrico diluido, eso también les dio. Y luego de que 6, 7 días, vio de que los que se recuperaron rápidamente fueron los que recibieron naranja y limones. Entonces dijo, miren, ve, la naranja y los limones protegen contra el escorbuto. Y ahora ustedes revisen, por eso les digo, miren, ahí se dice, oye, epidemiología, que revisen el escorbuto y van a ver en qué ciclo de la producción de tejido conectivo interviene la vitamina C. Entonces, hay correlación entre lo que vemos acá y lo que ustedes hacen. ¿Qué es lo que les falta a ustedes? La curiosidad, pues, ¿no? De revisar. Y seguramente, ¿ustedes llevan bioquímica o ya no? Ya han llevado. Ahí, pues, ¿ahí ven o no? O solamente ven ciclo de Krebs, glicolítica, también ven vitaminas. Entonces, este señor dijo, esa época de que el escorbuto es producto de la eficiencia de, no dijo vitamina C, pues no, de cítricos. Después ya se supo que los cítricos tenían vitamina C. Como todos los que descubren cosas son incomprendidos, no le hicieron caso, hasta creo que 20, 30 años después que se normó en la Armada inglesa de que todos los que salían a navegar por largo tiempo tenían que llevar alimentos que se conservaran y que tengan pues cítricos. Jenner crea la primera vacuna contra la viruela, ¿no? Y acá esta fotito es una fotito cuando está vacunando a su hijito, dice, ¿no? Contra la viruela. Y acá dice 1980, no es que en 1980 estuvo este señor, ¿no? Sino este señor en 1796 crea la primera vacuna. Miren, 1796 crea la vacuna y en el año 1980 se erradica la viruela del mundo. Por eso que ustedes no tienen vacuna contra la viruela. Y ese logro es parte del trabajo entre quienes, entre epidemiología y ustedes que van a ser clínicos. Porque cuando se hace la vigilancia epidemiológica, ustedes tienen que participar y reportar los casos. Si no reportan, si no captan, no va a haber vigilancia. Ya, 80, erradicación, ahora no hay viruela, pues ya tuvimos la famosa viruela símica, ¿no? Que nos asustó en un determinado momento. Pero viruela per se no hay, pues. Desde el 80 fue considerada erradicada del mundo. Luego tenemos este señor, Alexander Lois. Él demostró que la tuberculosis no es hereditaria y crea la primera sociedad epidemiológica de Londres. Cuenta la historia de que su hijo se murió de tuberculosis, ¿no? Y eso es lo que yo les comentaba, pues, ¿no? De que la tuberculosis usualmente afecta la zona apical derecha de los pulmones. Y eso es lo que aprende el chat. Y cuando ustedes le ponen, les va a decir eso, pese a que no hay. Entonces van a tener que replicar, y decir, oye, creo que te has equivocado, y te contesta, sí es cierto, disculpa, no hay lesión en la zona apical de la columna, ¿no? Sí, pues es así. Luego tenemos a Farr. Este señor también es importantísimo para la epidemiología. ¿Por qué? Porque miren, él usó tasas de mortalidad y los conceptos de dosis y respuesta, que va a ser un concepto que vamos a revisar cuando hablemos de causalidad. El otro concepto es inmunidad de grupo, que es lo que también hemos hablado, ¿no? ¿Se acuerdan? En la pandemia de... Esos conceptos ustedes tienen que haber escuchado en la pandemia de COVID. Dice, no, hay que llegar a un 80-90% de vacunación para tener inmunidad de rebaño, ¿no? Eso es lo que nos decía este señor, inmunidad de grupo. El otro concepto que también aplicó fue el concepto de años persona, que también lo vamos a revisar cuando hablemos de las medidas epidemiológicas de incidencia. Luego, el tema de peligro relativo. Este concepto de peligro relativo se traduce ahora en el concepto de letalidad.
Él decía, el peligro relativo es la relación entre los que mueren de una enfermedad con relación a los que enferman de esa enfermedad. Eso se llama ahora tasa de letalidad. ¿Qué mide eso? El riesgo de morir por una determinada enfermedad. Se enfermaron 200 de tuberculosis y se murieron 30. 30 entre 200, tasa de letalidad. Él lo llamaba peligro relativo. Él también es el pionero en clasificar las enfermedades, y a partir de ello se ha generado esto que dice CIE, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, que cuando ustedes sean médicos ya no van a poner bronquitis, van a tener que poner el CIE 10. De repente ya cuando ustedes terminen el CIE 11, la Clasificación Internacional de Enfermedades, versión número 11. Hasta ahorita estamos usando la 10. Entonces dice J459, asma no especificada. Ya no vamos a poner simplemente asma, ¿no? O J46, estado asmático. Para eso sirvió estos trabajos que hizo esta época. También nos habló de una relación que vamos a revisar, que decía que la prevalencia es igual a la incidencia por la duración media de la enfermedad. Y con esta fórmula, si yo conozco la prevalencia y conozco la duración media, puedo calcular la incidencia. Si yo conozco la incidencia y conozco la duración media, puedo calcular la prevalencia. Si conozco la prevalencia y tengo la incidencia, puedo calcular la duración media de una enfermedad. Estos fueron los aportes de este señor William Farr. Pasteur demostró que todo ser vivo, esto lo han leído ustedes, pues, ¿no? Con él empezó la microbiología. Y también empezó pues a decirse de que siempre hay un microbio para explicar una enfermedad. Y con ello también surgió, vamos a ver cuando hablemos de causalidad, el tema de la unicausalidad. Con él también el tema de la pasteurización, ¿no? ¿Qué es la pasteurización? Eliminación de microorganismos. Es el proceso, siempre empiecen así, pasteurización es el proceso que permite, así es, realizando, eliminar las bacterias. Él descubrió, pues, dicen que este señor, Pasteur, no era médico, pero era pues inteligente, ¿no? Entonces él vio de que el vino se malograba, y ahí de que surge pues este tema de pasteurización. Entonces lo calentaba a una determinada temperatura, 50 grados, 55 grados creo que dicen, y veía que, ¿cuánto? Ya ves, 56 grados, y ya no se malograba, ¿no? Y conservaba. Ese es el proceso de pasteurización, ese es el gran legado de este señor. Y antes de Pasteur, lo que hablábamos, la teoría miasmática. ¿Qué son los miasmas? Así de manera sencilla, son las emanaciones pestilentes, que se decía que producían enfermedad. Entonces yo pasaba, había un cadáver, olía esas emanaciones pestilentes, o había un desagüe donde había putrefacción, yo pasaba y olía, eso me producía la enfermedad. Antes de Pasteur, se decía que los miasmas producían enfermedad. Ya con el aporte de Pasteur, pasamos al otro lado, de que todas las enfermedades son producidas por microbios. Y ya vamos a ver después que no es así, y hasta el momento que hemos llegado ahora, ¿no? Acá tenemos a este señor, y ahí está justo la higiene de manos. Estos señores, y sobre todo Semmelweis, el que hizo también una cosa, ahora decimos bien sencilla, ¿no? Pero él se puso a observar y había dos clínicas. En una clínica atendían las obstetrices, vamos a decir, las matronas, y en otra clínica atendían los estudiantes de medicina como ustedes, que tenían su actividad en la morgue, y luego de la actividad en la morgue iban a evaluar a las mujeres. Y él vio de que donde atendían los estudiantes se morían de infección puerperal, casi 10 veces más que donde atendían las obstetrices. Entonces él dijo, ¿qué debe ser? Debe ser que en sus manos traen las partículas cadavéricas, decía. Entonces puso un lavatorio, le estoy diciendo figurativamente,
una solución con cal y dijo, ahora se me lavan para que examine. Y con eso redujo la mortalidad. ¿Eso qué le costó al pobre? Que lo boten del hospital, pues, ¿no? Porque ¿cómo podríamos decir de que los médicos son los que producen la enfermedad? Era inimaginable, ¿cierto? Lo sacaron después de años también le reconocieron. Y ese legado es el que tenemos ahora, y que es el que ustedes deben, pues, desde ahora, procurar aplicar. Deberían haber aplicado cuando hicieron anatomía, por ejemplo. Higiene de manos, y en todo momento, ¿no? La higiene de manos clínica tenemos que hacer nosotros, no la higiene de manos social. Que también lo vamos a revisar cuando hablemos de epidemiología, epidemiología hospitalaria. Luego tenemos a Panum, que es otro señor que están simplemente a observar en la isla de Feroe. ¿Han escuchado? Feroe o Feroe. Tiene equipo de fútbol ahora. Sí, es que antes no tenía. Todos le meten de 5 para arriba, obviamente. Es una isla que los que habitan solo viven de la pesca. Entonces, eso favoreció para que Panum haga pues su estudio. Vino el sarampión y él comenzó a ver. Comenzó a analizar y decía, mire, ya los que tuvieron ya no han tenido sarampión. Entonces dijo, ahí produce inmunidad. Luego, en los que tuvieron sarampión, comenzó a analizar cuánto tiempo después de que estuvieron en contacto desarrollaron sarampión. Y gracias a él, sabemos cuál es el periodo de incubación del sarampión. Cuáles son las características del sarampión en esa isla pequeñita. Y este señor, que le rendimos pleitesía desde el punto de vista epidemiológico, porque es considerado el padre de la epidemiología, es John Snow. Y él lo que hizo fue describirnos el modo de transmisión del COVID. Ahí está, miren, esa es la bomba de Broad Street. Y ahí está el que les está hablando. Pues cuando ustedes tengan la oportunidad, vayan. Les cuento, todos van seguramente a Louvre, ¿no? Todos van seguramente a la Sagrada Familia, pero nadie va a ver. Y da pena, ustedes van, nadie, todos pasan. Ahí está la famosa bomba de Broad Street. Obviamente la réplica, ¿no? En septiembre dicen de que hay una ceremonia, ¿no? Una ceremonia para rendirle homenaje a este señor que fue el creador del método epidemiológico y además fue el primero que aplicó una medida de prevención para evitar que la epidemia continúe. Y este es el señor, ¿no? La calle de Broad Street, en el barrio de, ya me he olvidado, en el barrio de, ahí está, ahí se desarrolló, ahí había esa bomba que les hemos mostrado, y ahí sufrió una contaminación, y las personas que consumían esa agua desarrollaron la enfermedad de cólera. Y él tuvo el mérito de aplicar el método epidemiológico para descubrir que el agua, miren, él decía, el agua es la causa del cólera. 30 años después, recién se conoció de que, ¿quién produce cólera? En Córdoba, el Vibrio cólera, 30 años después, Roberto Koch dijo, no, este es el Vibrio cólera. El señor ya estaba muerto, ¿no? Él dijo el agua, pero miren, evitó que se produzca siga produciéndose brote. Ahí también fue todo un problema, ¿no? Porque no es tan fácil, ya la historia cuenta, sí, dijo que hay que cerrar el caño. Imagínense que acá diga, vamos a cortarles el agua. ¿Qué dirían ustedes? Protestamos, no, cómo. Igual fue allá, pues. Hasta que logró que cierren, retiren la famosa bomba de Broad Street. También, ya les he dicho, es el padre de la epidemiología moderna, ¿no? Es también considerado el creador del método epidemiológico, por eso es el padre de la epidemiología, porque ha creado el método epidemiológico, y también es el pionero de la epidemiología social. ¿Por qué? Porque él estudió también el cólera en mineros, y él decía, los mineros entran al socavón con su alimento, y ahí están todo el día, y hacen todas sus actividades ahí, pues, ¿no? Sus actividades fisiológicas, evidentemente. Y estos son los que están en mayor riesgo de desarrollar cólera. Por eso dijo, hay condiciones sociales que hacen de que las personas desarrollen con mayor frecuencia la enfermedad. Y eso lo vemos y lo van a ver ustedes a lo largo
de todas las epidemias, ¿no? Hemos tenido, ustedes han sido, yo diría, entre comillas, privilegiados de observar una de las pandemias más severas, ¿no? Porque hemos tenido cólera en el país el año 90, el año 2009 hemos tenido influenza H1N1, pero no ha sido como esta. Esas dos no han sido como esta, terrible. Y en ese escenario, en esas tres que yo he sobrevivido, vamos a decir, siempre se afectan aquellos que tienen las condiciones sociales las condiciones sociales menos favorables, son los que más se afectan. Y eso ya lo decía este señor en el año 1848, 1854. Ya, el barrio se llama Soho y la calle se llama Broad Street. Ahí es donde se desarrolló, ¿no? Acá está la calle de Broad Street, ahí estaba la bomba. ¿Y qué es lo que vio? De que los que estaban alrededor de la bomba son los que se morían de cólera. Entonces, ¿qué es lo común? Esta es la bomba. Entonces es la bomba. Y después, obviamente, hizo otras investigaciones, pues, ¿no? Vio, por ejemplo, que personas que no consumían, había una cervecería, y los de la cervecería tomaban solamente el agua del lugar donde se producía la cerveza y ellos no enfermaban, por ejemplo. Entonces, mira, ve. Y luego hizo otro. Ahí está, esta es la bomba de Broad Street, que es el dispensario de la muerte. Iban y recogían el agua para morirse, pues, ¿no? Y ahí está la bomba y la muerte. Y otra cosa que ayudó a que defina de que el agua era la que producía la enfermedad es esto que se llama experimento natural. Este es un experimento natural. En Londres habían dos compañías que surtían de agua. Esta de acá, la Southwark y la Lambert. ¿Qué observó? De que los que consumían, o la fuente de agua era esta, tenían mayor riesgo de morir, a diferencia de la compañía Lambert, que tenía menos riesgo de morir. Esto tienen que analizar también ustedes, que me parece que es una lectura que tienen que revisar. Y tienen que analizar esta información, de dónde sale, cómo sale. ¿Y qué es lo que identificó él? De que esta compañía Lambert, coincidentemente, había cambiado de lugar para llenar sus camiones con el agua del río Támesis. Y las aguas arriba del río Támesis serán menos contaminadas que las aguas que están en la parte inferior. Y eso ya lo había dicho FAR también en un estudio. Entonces, esto se constituyó en un experimento natural. Entonces dijo él, no, el agua contaminada es la que produce la enfermedad. Entonces, miren, analizando información tan simple, este señor llegó a la conclusión de que el agua es la causa del cólera. Luego, ya aparecieron otras enfermedades, donde el microbio no estaba inmerso. Y siempre hay pues pioneros, ¿no? Este señor, por ejemplo, Goldberger, él estudió la enfermedad llamada pelagra, ¿no? La pelagra. ¿Por qué se produce la pelagra? Deficiencia de la vitamina. Ya, pues, tarea. ¿Y esta es la enfermedad de qué? De las 4D, dice, ¿no? O de las 3D creo que son. Diarrea, demencia, y la tercera D es defunción, si el médico no lo trata oportunamente, ¿no? Entonces revisen. Entonces es una oportunidad, por eso les digo, epidemiología no está aislado de lo que ustedes van a hacer. Luego, o sea, este señor también, cuando apareció esta enfermedad pelagra, todos decían, no, es un microbio, es el microbio. Él dijo, no. Él se inyectó incluso la sangre de los enfermos y no desarrolló la enfermedad. Él vio de que las personas que atendían a estos con pelagra no se enfermaban. Entonces, no, dijo, este no es enfermedad infecciosa. Ya en el año 70, este señor McMahon nos habla de la red causal y nos habla de los famosos factores de riesgo. ¿Qué es lo que ahora hablamos, no? Factores, van a ver ustedes en sus trabajos, algunos van a decir, ¿cuáles son los factores de riesgo relacionados con anemia? Va a ser su trabajo. Entonces ese va a ser un enfoque
que va a sustentarse en la teoría de las cajas negras. Entonces, la teoría de las cajas negras se correlaciona con este tema de los factores de riesgo o la red causal planteada por Brian McMahon. Luego tenemos a este otro señor, Ross, que nos habla del modelo histórico-social, y él dice, en contradicción a lo que decía McMahon, dice, no, la enfermedad se produce como consecuencia de los problemas que ocurren en el modelo histórico-social, y por lo tanto tiene que ver con las condiciones de pobreza, tiene que ver con las condiciones de los ingresos económicos, tiene que ver con el tema educativo. Luego ya este señor Sacher propone el modelo de las cajas chinas o ecoepidemiología. Y el que nos dice, ya no es caja negra, dice caja china, que los elementos que están involucrados en la ocurrencia del daño están ordenados como las cajitas chinas, ¿no? Eso nos dice. Y que hay factores de riesgo proximales y hay factores de riesgo distales. Y que esos son los que explicarían la ocurrencia de la enfermedad. ¿Qué es lo que ahora trabajamos más? Son el enfoque de las cajas negras. Todo es factor de riesgo, entonces le calculamos el RR, le calculamos el OR y vemos cuál es el que tiene la mayor fuerza de asociación. No trabajamos este modelo porque es un poco complejo. Todavía no hay la manera de poner en evidencia, ¿no? Por eso es. Pero diríamos de que este modelo de cajas chinas, es un modelo más holístico, más completo. Pero la dificultad es de que no es posible, pues, evidenciar estas interacciones complejas, multinivel de los determinantes de la salud. Todavía. Acá tenemos eras y paradigmas, para recordarles, la era de las estadísticas se correlaciona con el paradigma miasmático, y por eso está el humito, ¿no? Miren el humito, dice, estas emanaciones pestilentes son las que producen la enfermedad, y eso se correlaciona con la era de las estadísticas. La era de las enfermedades infecciosas con el paradigma microbiológico. La era de las enfermedades crónicas con las cajas negras. Y la era de la ecoepidemiología con el paradigma ecoepidemiológico. ¿Ya? Y cada uno de ellos ha tenido acciones, pues, ¿no? A tener en cuenta. ¿Cuáles son los paradigmas futuros? Estos de acá, molecular, el paradigma molecular, el paradigma de los sistemas. Esos van a ser los paradigmas futuros, ¿no? Todo ya va a ser, ahora lo que ustedes están revisando, la famosa medicina personalizada, por ejemplo, ¿no? O la identificación de algunos elementos moleculares que están involucrados en la ocurrencia de una determinada enfermedad. Y de los sistemas, esto está referido, por ejemplo, al tema de la Big Data, al análisis de la Big Data, seguramente uso de la inteligencia artificial, proyectar la ocurrencia de las enfermedades o en predecir la ocurrencia de las enfermedades. Es todo un mundo que se va a ir abriendo a futuro. Bien, ahora vamos a hablar de las definiciones de epidemiología. Hay 20. No les pido, miren, esto por ejemplo les digo, no se preocupen, no les voy a preguntar para que no se martiricen queriendo aprender las definiciones de epidemiología, no se preocupen. Pero sí sepan que estudia la epidemiología, ¿no? Para que cuando alguien les pregunte, ¿qué es la epidemiología? Le contesten, pues, ¿no? Porque a veces llegan a la casa y el papá dice, ¿qué has hecho hoy día? ¿Por qué has llegado tan tarde? No, que estaba en epidemiología. ¿Y qué es la epidemiología? Y no le pueden contestar, ¿no? Entonces, por lo menos recuerden esta definición etimológica que dice que la epidemiología es el estudio de algo que cae sobre el pueblo. Epi, sobre, demos, pueblo, logos, estudio. El estudio de algo que cae sobre el pueblo. Y después vamos a pasar rápidamente, y esto ustedes lo revisan con calma si quieren, que la epidemiología, según este señor, rama de la ciencia médica que estudia las epidemias. Entonces, miren, así empezó el concepto de epidemiología. Por eso cuando dicen epidemiología, epidemias, dicen, no es así. No, la epidemiología no solo estudia las epidemias. Ese fue un concepto inicial, digamos. Otro concepto, estudio de la enfermedad como un fenómeno de masas. La Organización Mundial de la Salud dice epidemiología, se ocupa el estudio de la distribución de las enfermedades, y acá aparece otro concepto, invalideces en poblaciones humanas, así como de la influencia que determinan esta distribución. El señor que vimos, McMahon,
de las cajas negras, el estudio de la distribución de la enfermedad en el hombre y de los factores que determinan su frecuencia. La asociación epidemiológica, el estudio de los factores que determinan la frecuencia y distribución de enfermedades en ¿qué? Poblaciones humanas. Este señor Linenfield, estudio de los patrones de distribución de las enfermedades en las poblaciones humanas, así como los factores que influyen sobre dichos patrones. En su diccionario epidemiológico dice estudio de la distribución y de los determinantes de los estados o acontecimientos en relación con la salud o poblaciones específicas. Acá, ¿qué es lo que subraya? El hecho que los epidemiólogos no solo estudian la muerte, la enfermedad y las capacidades, sino también se ocupan de los estados sanitarios más positivos y sobre todo de los medios, cómo mejorar la salud. O sea, ahí viene la diferencia y ahí ya les hago un comentario. Cuando les digan a ustedes en su trabajo final de epidemiología, de seminario, los dos últimos, haga la descripción epidemiológica, no digan, profesor, voy a presentar la estadística. El epidemiólogo no cuenta muertos, enfermos, discapacitados, eso lo hace la estadística. La epidemiología lo que hace es analizar esa información y si es una información descriptiva, lo que hace es generar hipótesis para luego ser comprobadas. Y la otra cosa adicional que tiene la epidemiología es que plantea acciones de prevención, acciones de control, dependiendo del escenario en el cual se analiza la enfermedad. El del libro que les hemos recomendado, estudia la distribución y los determinantes de los estados o fenómenos relacionados con la salud en poblaciones específicas y aplicación de este estudio al control de los procesos sanitarios. Esa es la diferencia de este señor del otro libro, Gordis, estudio de cómo la enfermedad se distribuye en las poblaciones y los factores que influyen en esta distribución. Y ya en el diccionario epidemiológico dice el estudio de la ocurrencia y distribución de eventos, estados y procesos relacionados con la salud en poblaciones específicas. Ocurrencia, estudio de la ocurrencia, es decir, la causa. Y van a ver ustedes que uno de los elementos fundamentales del estudio de la epidemiología es la identificación de las causas de las enfermedades. Nos habla también de la distribución de eventos, estados y procesos. Ya no nos dice epidemias, no nos dice enfermedades, ¿no? Nos dice eventos, estados y procesos relacionados con la salud de ¿quiénes? En poblaciones específicas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, les hemos pedido en el último seminario que estudien o que hagan el trabajo en relación a ¿qué? A violencia en la mujer. Esa no es una enfermedad, ¿cierto? Por eso que ahora se habla de eventos, estados y procesos. Entonces será un evento, pues, o será un estado, ¿no? Pero no es una enfermedad. Y la otra cosa que tiene esta definición es que además nos permite, este conocimiento, nos permite aplicar medidas para controlar los problemas de salud relevantes. ¿Ya? Entonces, esa es la definición de epidemiología. El objeto de conocimiento de la epidemiología. ¿Cuál es el objeto de conocimiento de la epidemiología? Es el conocer la ocurrencia, lo que les decía, es decir, el conocimiento de las causas. Las causas, ¿eh? El principal objeto de conocimiento de la epidemiología es la ocurrencia de las causas, ¿no? ¿De qué? De los eventos, estados y procesos reales. No se olviden de eso también. ¿Cuál es el objeto de conocimiento? Que es diferente el objeto o el objetivo de estudio de la epidemiología. El objetivo de estudio de la epidemiología son las poblaciones. Entonces, el objeto del conocimiento de la epidemiología son las causas, es decir, la ocurrencia de los eventos. Este es el famoso método científico este es el método epidemiológico, que es lo mismo que el método científico. Esto es lo que hizo John Snow, pues dijo, formuló y definió el problema de salud. ¿Cuál era el problema de salud? La muerte por cólera, ¿no? Se mueren por cólera, ese es el problema. Luego hizo la descripción de los elementos del problema. ¿Vimos alguna descripción ahí en lo que yo les he mostrado hasta el momento? Sí, dos les he mostrado. Una que es ese mapita, está describiendo, dice, mira, están alrededor. Y la otra, el cuadrito, ¿cierto? Hizo descripción. Luego formuló la hipótesis, dijo, es el agua el que produce la enfermedad, ¿no? Todos estos mis estudios dicen de que es el agua. ¿Y qué agua? De la bomba de Broad Street. Y luego, ¿qué hizo? Cierren el caño, dijo. Y con eso comprobó la hipótesis. Porque, ¿qué hubiese ocurrido si cerraba el caño?
y no bajaban los casos, hubiese tenido que refutar su hipótesis y volver a evaluar sus resultados y nuevamente formular la hipótesis. Entonces el método epidemiológico no es nada más que el método científico aplicado a los eventos epidemiológicos. Y eso es lo que hizo este señor John Snow. Bien, vamos a hablar de algunas aplicaciones, usos. Las aplicaciones etiológica, clínica y administrativa. La etiológica fundamentalmente está referida a la comprensión de la historia natural, ¿no? Y evaluar estados de riesgos individuales. Historia natural, ya esto les pongo como ejemplo y sigue como ejemplo del año pasado porque es algo que han vivido ustedes, que ha sido el famoso COVID. Y gracias al COVID les traigo este ejemplo como en esta aplicación la epidemiología juega un rol. Les dije conocimiento de la historia natural. Y ahí les pongo una serie de elementos que están escritos donde hablamos y esto lo podemos llevar al periodo prepatogénico y al periodo patogénico. Ahora entiendan de manera abstracta estos conceptos, ¿ya? Porque la próxima clase vamos a hablar de historia natural y van a entender periodo prepatogénico, patogénico, aunque ustedes tienen ya conocimientos previos, porque ustedes han hecho Salud Pública 1 y les han enseñado historia natural de la enfermedad, ¿o no? Sí. Sino que nosotros vamos a enfocar desde la perspectiva epidemiológica y le vamos a dar esa utilidad en la parte clínica que a ustedes tanto les gusta. Y ahí está, ¿ves? ¿No? Ese periodo prepatogénico, la mayoría respecto al periodo de incubación, oscila entre 1 y 4 y generalmente se sitúa en torno a 5 días. Eso corresponde al periodo patogénico, por ejemplo, ¿no? Luego, los síntomas, periodo patogénico. Luego, aproximadamente el 20% tiene manifestaciones más graves que requieren ingreso hospitalario. Esto es periodo patogénico. Entonces, para eso nos sirve esta aplicación. Y esto, pronóstico, ¿qué pasa con los que tenían COVID y fueron ingresados a una unidad de cuidados intensivos? ¿Cuál fue la sobrevida, la probabilidad de sobrevida? Esto han hecho también ustedes, ¿han hecho Kaplan-Meier o no? Sí, tienen que haber hecho, o no han hecho en estadística. Esta gráfica lo que nos dice es, acá tenemos el tiempo que han estado en la unidad de cuidados intensivos y qué pasa con aquellos que ingresaron y cuál es la sobrevida a los 28 días. Y acá es la probabilidad de sobrevida. Entonces, a los 28 días, el 50% sobrevive. Dicho de otra manera, el 50% se muere, ¿no? Dicho de otra manera. Y estas barritas de acá, que están punteaditas, ese es el famoso intervalo de confianza. Entonces, cuando ustedes quieren ver sobrevida, por ejemplo, lo que tienen que usar son las tablas de Kaplan-Meier. Y esta gráfica, todas son así. Van a encontrar acá, en la vertical, sobrevida, remisión, y acá el tiempo. Y por ejemplo, ustedes ponen 7 días, ponen una línea así, y otra acá. Es 72% de sobrevida a los 7 días. A los 14 días, ya 55% de sobrevida. Eso es lo que nos dice la famosa gráfica de Kaplan-Meier. Luego tenemos la aplicación clínica, permite ayudar a completar el cuadro clínico, identifica grupos de alto riesgo, y ahí también nuevamente, miren, dice la aplicación clínica, cuadro clínico, nos permite completar el cuadro clínico e identificar grupos de riesgo, ¿no? Entonces ahí, teniendo como ejemplo, estos son de los primeros casitos, miren, dice 99 casos, y les traigo esos, ahora luego fueron pues millones de casos, pero la epidemiología permitió que con estos 99 casos se caracterice la enfermedad y se diga cuáles son los síntomas y signos más importantes. Y también nos permitió decir qué grupos eran de riesgo. Los extremos de la vida, el que tenía diabetes, el obeso, el hipertenso, etcétera, etcétera. Para eso sirve la epidemiología. Y como ven, no está desligada de la parte clínica. El epidemiólogo tiene que conocer también aspectos clínicos.
Y luego, la otra aplicación, ya esto para los que quieren ser gerentes, ministros, directores, acá, epidemiología y su aplicación en la administración. ¿Por qué? Porque la información que van a tener de la epidemiología les va a servir para que hagan, por ejemplo, el diagnóstico de una comunidad y puedan tomar acciones. También les va a servir tomando acciones como un medio para controlar la salud de la población. La otra cosa les va a servir para el tema de la planificación y administración de los servicios de salud. ¿Por qué? Ejemplo, yo quiero priorizar un daño a la salud, entonces la epidemiología me va a servir. Yo quiero priorizar una enfermedad para tratar, ya, entonces lo que tengo que ver es la prevalencia de la enfermedad. Y tengo que analizar qué enfermedad tiene mayor prevalencia. Si yo sé que una enfermedad tiene mayor prevalencia, voy a decir la que tiene mayor carga de la enfermedad y sobre esa voy a intervenir aplicando medidas de prevención secundarias. Todo esto escúchenlo y anótenlo, porque después van a ver que tiene razón todo lo que les hablo, porque en la clase que viene vamos a conversar de manera más amplia. Por eso les digo, vengan a la clase, porque yo no vengo y les digo, si utilizando los datos causales, provee muchos elementos, ya, pase la otra. Porque si eso hago, ustedes tienen todo el derecho de irse a su casa. Y no les voy a decir que no. Por eso les digo, vengan, porque acá conversamos, las dudas que hayan, etcétera, etcétera. Usos, tiene 6 usos. Causalidad va a ser un tema específico que vamos a tratar. Historia natural, el otro tema que vamos a tratar en la clase que viene. Descripción del estado de salud de la población, hoy lo vamos a ver, descripción, un uso de la epidemiología. Valoración de las intervenciones. Luego, evaluación de los servicios de salud y finalmente la capacitación para la lectura crítica. Esto de acá nos hemos aliviado un poquito nosotros con las famosas revisiones sistemáticas y metaanálisis. Sobre todo las revisiones sistemáticas, porque revisiones sistemáticas hay que hacer lectura crítica. Antes no, tenía que uno cuando quería aplicar algo, tenía que tener el artículo último, comenzar a analizar para ver si ese artículo no tenía sesgos o no había confusores. Ahora uno revisa, ya lo que hay que buscar es otra cosa en las revisiones, revisiones sistemáticas. Hay que ver si el que hizo la revisión sistemática no cometió sesgo de selección de los artículos. Pero los artículos per se supone que son evaluados por pares para que puedan ser ingresados en una revisión sistemática. Y van a ver esto, vamos a aprender esos aspectos también en el desarrollo del curso. Esto de acá es la causalidad para decirnos qué factores existen para pasar del estado de buena salud al estado de mala salud, y ahí vamos a hacer todo un análisis. Cuando hablemos de causalidad vamos a hablar de la unicausalidad, de la multicausalidad, de la causalidad probabilística, etcétera, etcétera. Luego, historia natural, 2 conceptos fundamentales y que lo vamos a revisar a profundidad, prepatógenico y patogénico, y asociado a eso vamos a recordar lo que también ustedes han leído, que viene a ser el tema de la prevención. Vamos a hablar de prevención primordial, que poco se trata, y vamos a hablar de la prevención cuaternaria también, que también poco se habla, pero que ha surgido, van a ver ustedes, como consecuencia de lo que nosotros estamos haciendo ahora como médicos. Luego, el otro uso es la descripción del estado de salud de la población. Ahí, para recordarles, descripción epidemiológica se hace en términos de la tríada epidemiológica. No se olviden, ¿Y cuál es la tríada epidemiológica? Tiempo, espacio y persona. A diferencia de la tríada ecológica, que es agente, huésped y medio ambiente. Y la tríada ecológica la vamos a aplicar cuando hagamos la historia natural de la enfermedad. Y les digo esto porque van a leer ustedes y van a leer, ¿no? Y creo que incluso Gordy dice que la tríada epidemiológica es agente, huésped y medio ambiente. Para fines de nuestro curso estamos diciendo que la tríada epidemiológica, tiempo, espacio y persona. Ahora, ¿por qué? Porque esto, ahora dirán, pero ¿por qué, profesor, si Gordy dice otra cosa? Es que hemos leído varias cosas y hay discrepancia, y nosotros hemos considerado en el curso de que lo que ustedes tienen que aprender es que la descripción epidemiológica se hace en términos de tiempo, espacio y persona. ¿Por qué? Porque cuando hacemos estudios descriptivos, no hacemos estudios descriptivos en términos de la gente, el huésped y el medio ambiente. Los estudios descriptivos los hacemos en términos de tiempo, espacio y persona.
Luego, la valoración de las intervenciones, y ahí para ver qué efecto tiene, por ejemplo, la vacunación. Y ahí van a ver también, cuando hablemos de pruebas terapéuticas, vamos a hablar de la eficacia y de la efectividad. Y cuando hablamos de la efectividad, vamos a hablar desde el punto de vista de la comunidad, el impacto que tiene una intervención en la comunidad. Y eso se refiere al tema de la valoración de la intervención. Y cuando hablamos desde el nivel de la investigación, fase 3, por ejemplo, vamos a hablar de la eficacia, y ahí van a aprender ustedes otras medidas epidemiológicas, como el famoso NNT, el RRR, el RAR, y que tiene aplicación en lo que van a hacer. No les vamos a molestar con fórmulas de fórmulas, sino que eso tiene una aplicación práctica en lo que ustedes van a desarrollar como futuros médicos. Luego también tiene evaluación de los servicios de salud, y ahí tenemos indicadores de eficacia e indicadores de calidad. Eficacia, por ejemplo, porcentaje de ocupación de cama, es un indicador de eficacia. Intervalo de sustitución, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo demora para que una cama en el hospital se ocupe luego de que un paciente fue dado de alta? Eso se llama intervalo de sustitución. Y dentro de los indicadores de calidad tenemos la tasa de infecciones asociadas a la atención de salud, la tasa de las CIAS y la tasa de mortalidad. Este es el otro uso que está referido a la lectura crítica de la literatura médica. Entonces, cuando ustedes tienen un artículo como este, tienen que... ¿Qué es lo que se hace en la revisión sistemática? Se hace esto de acá, que están viendo. Lectura crítica del artículo. Entonces, cuando ustedes hacen la lectura crítica de este artículo original, primero lo que tenemos que ver, qué valor tiene este estudio. Y para eso tenemos que analizar dos cosas: la calidad del dato y la calidad del estudio per se. ¿Qué es lo que ustedes deben de tener en cuenta ahora que desarrollan su proyecto? Calidad del dato, vamos a ver la validez del dato, la exactitud y precisión y la confiabilidad del dato. ¿Cómo logramos eso? Vamos a lograr haciendo una buena definición operacional de la variable. Entonces, si ustedes en su proyecto de investigación hacen una buena definición operacional de la variable, van a tener una buena calidad del dato, y por lo tanto va a tener estas características. Y luego vamos a ver la calidad del estudio, y la calidad del estudio está referida a la validez, y la validez tiene que ver con los sesgos. Y cuando ustedes aplican criterios de inclusión o exclusión, van a estar controlando el sesgo con los confusores. La validez tiene que ver con los sesgos y con los confusores. Vamos a revisar después todos los tipos de sesgos. Y luego el tema de la precisión, que está referido al tamaño de la muestra. Ustedes ya han revisado, sí, seguramente, ¿verdad? Algunos de ustedes o muchos de ustedes han tenido la curiosidad de revisar algún metaanálisis. Cuando les pidamos de que ustedes, en relación a la clase, revisen un artículo científico, eso es lo que queremos. No queremos que nos suban el artículo así como yo les he subido. Ahí está, profesor. No. Ponen y dicen el resumen y ponen ahí, el objetivo del estudio es tal, ¿no? Y luego, como ese objetivo tiene resultados, pegan la tablita de resultados que se correlacione con lo que estamos trabajando. Si estamos hablando de incidencia, tiene que ser una tabla que exprese incidencias, obviamente, ¿no? Si es prevalencia, prevalencias. Si son riesgos relativos, etc. Entonces aquí viene el comentario de la precisión y el tema de los metaanálisis, para que no se olviden nunca de que cuanto más grande es el tamaño de la muestra, mejor es la precisión. Y ustedes, ¿cómo van a comprobar? Vean los metaanálisis y van a ver que los intervalos de confianza para cada estudio son bien amplios. Cuando se juntan todos los resultados, el intervalo de confianza se reduce. Entonces, para eso les comentaba. Entonces, la precisión, ¿cómo mejoramos la precisión? Aumentando el tamaño de la muestra. ¿Cómo mejoramos la validez del estudio? Controlando los sesgos y confusores. Eso, por ejemplo, tienen que saber, eso no deben olvidarse. Y no solamente para el examen, sino para la vida
para que cuando ustedes estén analizando un estudio sepan qué están leyendo, qué están viendo, qué significan esos resultados que están entre paréntesis. Eso es lo que queremos que ustedes aprendan en esta nuestra asignatura. Acá hemos querido relacionar, porque siempre preguntan, profesor, ¿y cómo se correlacionan las aplicaciones con los usos? Y acá les hemos puesto así. La aplicación etiológica tiene que ver con el uso de la causalidad, historia natural. Esta aplicación administrativa tiene que ver con la descripción del estado de salud de la población, valoración de intervenciones, evaluación de los servicios, y la aplicación clínica con la capacitación para la lectura clínica. ¿Ya? Entonces, relacionamos, hay relación entre los usos y hay tres aplicaciones y hay 6 usos de la epidemiología. Bien, acá la tríada epidemiológica: tiempo, lugar y persona, tiempo, espacio y persona, como quieran ustedes llamar. Y acá, ¿qué es lo más importante? Una vez que ya revisen, sirve para poner al día sobre los cambios, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nos sirve, la descripción epidemiológica nos permite generar hipótesis. Eso es lo que nos permite. Y a partir de esa generación de hipótesis, nosotros vamos a poder hacer estudios analíticos. Entonces, cuando ustedes dicen, esta enfermedad es más frecuente en los niños, la siguiente pregunta que tenemos que hacer es ¿por qué? Si la respuesta existe para ese por qué, ya no tenemos que hacer investigación, pero si no hay respuesta a ese por qué, tenemos que hacer investigación analítica. Como ejemplo, estamos analizando la ocurrencia de infección por virus sincicial respiratorio. El año 2023, 22, hubieron pocos casos. El año 2024, el número de casos se incrementó y además de incrementar, se produjeron casos más severos que hicieron que los establecimientos de salud colapsen. Entonces la pregunta es, ¿por qué sincicial respiratorio se está comportando así ahora? La respuesta existe, ¿no? Como estuvieron en un periodo de aislamiento, estuvimos en un periodo de aislamiento, las mamitas no se infectaron, entonces no hubo inmunidad que les transmitieran a los niñitos, y eso hizo en todo el mundo de que los cuadros de sincicial respiratorio sean más severos. Si ya tenemos esa respuesta, no hay que investigar. Si no hay la respuesta, viene la investigación para determinar cuál es responder a esa pregunta, cuál es el porqué. Cuando hagan la descripción epidemiológica, tienen que considerar todos estos aspectos cuando hablamos de la persona. Y la persona responde a la pregunta ¿quién? ¿Quién sufre la enfermedad? Y ahí tenemos que ver si hombres o mujeres, raza, grupo etario, religión, todos los aspectos referidos, por ejemplo, a las actividades o a las circunstancias bajo los que ellos viven: pobreza, ingresos económicos elevados, contaminación ambiental, cambio climático. Todos esos factores tenemos que ver cuando hablamos de la persona. Lugar donde ocurre, si es en una calle, en un barrio, en un distrito, en una comunidad, o en un departamento, en una región o en el país. A eso se refiere el lugar. ¿Dónde? Tiempo puede ser minutos, puede ser horas, puede ser días, puede ser semanas, puede ser años. ¿De qué va a depender? De que escojamos como tiempo una de esas, una de esas unidades de tiempo del tipo de enfermedad, ¿no? Por ejemplo, dice, ha ocurrido, al hospital llegaron, por ejemplo, unos niños que supuestamente se habían intoxicado por ingerir etanol. Si yo quiero hacer la descripción en términos de tiempo, ¿qué unidad utilizaría de tiempo? Minutos, horas, días, semanas o años, o meses o años. Entonces ahí, por eso les decía, lo que ustedes van a aprender en la parte clínica tiene que ver con esto. Entonces, ya dice, esta enfermedad de intoxicación por etanol ocurre rápidamente, luego de haber ingerido, no voy a poner meses, pues, ¿no? Tendré que poner como horas, por decir, ¿no? O, hubo una intoxicación por órganos fosforados. Ya, tengo que usar como unidad de tiempo para hacer la descripción epidemiológica, horas, porque son enfermedades que se presentan en poco tiempo. De eso depende, del tipo de enfermedad, depende. Si es cáncer, no va a describir pues en horas, ¿no? Ni semanas, seguramente serán en años.
para hacer la descripción epidemiológica. Si es COVID, en días, pues no, en días tendría que hacer la descripción epidemiológica, o en semanas epidemiológicas. Y luego ya combinamos las variables tiempo-espacio, ya dijimos endemia. Recuerden esto, endemia es la ocurrencia usual de casos. Siempre hay casos. Ah, ya, eso es endemia, pues no, es endémico, es una enfermedad endémica. Epidemia es la ocurrencia inusual de casos, inusual de casos. Y ahí viene el concepto, puede ser, si ocurre un caso de poliomielitis en el país, ¿será o no será epidemia? ¿Qué creen ustedes? Epidemia, pues no. ¿Por qué? Porque es la ocurrencia inusual de casos. Pues entonces la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente: ¿hay poliomielitis en el Perú? No, no hay. ¿Y apareció un caso? Ah, eso es una epidemia. Por eso no les digo no les estoy diciendo epidemia, son 10 casos o más, o si hay 1000 casos, es epidemia. Yo les puedo decir, hay 500 casos de infección respiratoria aguda, ¿será o no será epidemia? Depende, dirán ustedes, pues no. Como es una enfermedad endémica, voy a tener que ver cómo se comporta. De repente 1000 casos o 5000 casos para tal fecha no es epidemia. De ahí que no hay un número mágico para decir que es epidemia. O sea, no se sorprenda, hay 1000, entonces es una epidemia. No, vamos a ver. O un caso, no importa, eso no es epidemia. No. Por eso les reitero, el concepto de epidemia es la ocurrencia inusual de casos. Un caso puede representar una epidemia. Pandemia, ya la epidemia extendida a todas las regiones de la Tierra. Acá tenemos la 7ª pandemia, tenemos la pandemia de H1N1 y tenemos COVID. Todas esas las he pasado. Cuando yo terminaba la residencia, yo soy pediatra, me fui a Chimbote. Justamente estaba en el último mes de mi residencia y dijeron, ¿quién quiere ir a Chimbote? Yo voy, dije. Y nos fuimos a Chimbote con el hospital de campaña. ¿Por qué? Porque dije, nunca más voy a ver una epidemia o una pandemia. Esa fue mi idea, ¿no? Dije, no, tengo que experimentar. Y miren, ya voy pasando la 3ª pandemia. Y ustedes han empezado con la primera y van a venir más. ¿Por qué? Por varios factores. Uno, el cambio climático. Otro es que estamos invadiendo nosotros el hábitat natural de ciertos animalitos que producen enfermedades zoonóticas. Como esta, pues, ¿no? Esta que hemos tenido es una enfermedad zoonótica. Es un virus que tiene un murciélago. ¿Cómo llegó? Eso todavía está en discusión. Se le echa la culpa al famoso pangolín, que dice que fue el intermediario, y como en China se comen ese animalito, ahí manipularon y se infectaron, ¿no? Es una hipótesis. La otra es de que estaban experimentando y se escapó el virus, es otra hipótesis. En realidad no se sabe todavía, hasta donde yo he leído, no se sabe todavía qué es lo que ocurrió. Pero así es. El otro concepto, el de tendencias seculares, está referida al comportamiento de las enfermedades por largos periodos, generalmente décadas. ¿Y eso para qué sirve? Para analizar y decir qué eventos han ocurrido como consecuencia del tiempo, ¿no? Y qué ha condicionado de que aumente o disminuya una enfermedad. Y acá lo que les estamos mostrando son los fenómenos del niño leve y del fenómeno del niño moderado. Y vamos viendo que cuando hay fenómenos del niño entre leve y moderado, y esta es la peste bubónica, se producen incrementos. Y eso tiene una explicación, porque a veces el fenómeno del niño viene con sequía. ¿Cómo se transmite la peste? Eso sí han hecho, ustedes han hecho microbiología. ¿Cómo se llama la bacteria que produce? ¿Cómo se llama? Yersinia pestis, que es transmitida por la rata, ¿no? La rata. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando suceden estos fenómenos del niño y hay sequía? No hay comida en el campo, entonces la rata se va a la casa. Y ahí es donde ocurren los brotes, esa es la explicación. Ahora, para matar a las ratas hay que tener todo un arte, ¿no? Porque primero hay que hacer de que las ratas se impregnen de un insecticida para que las pulgas se mueran. Pues cuando ustedes matan una rata, las pulgas saltan. Una rata muerta, las pulgas se diseminan. Entonces, si uno quiere eliminar en una casa, primero hay que matar a las pulgas. ¿Cómo hacemos? Ahí viene ya por las cosas que hay que hacer. Se impregna en la pared, la rata cuando pasa por el borde de la pared se impregna con el insecticida y ahí se mueren sus pulguitas y recién podemos matar a las ratas.
Ya hay pocos casos, ¿no? Hay pocos casos, todavía hay en el país, pero esa es la explicación por la cual se producen incrementos y para eso nos sirve este análisis de la tendencia secular. Luego tenemos las variaciones estacionales, que se refiere a ¿qué? A la ocurrencia de enfermedades como producto del cambio del clima, pues, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué enfermedad es la más frecuente? La infección respiratoria aguda, ¿no? Términos generales. La IRA, que puede incluir neumonía, que puede incluir faringitis, que puede incluir bronquiolitis, etc. Y en verano, ¿qué cosa? Dengue. Aunque dengue en realidad es endémico, pero sí, ya dengue otra, más característica. Cuando van a la calle y comen su sándwich con bastante mayonesa, enfermedad diarreica aguda, ¿no? Es otra enfermedad estacional clásica. Dice, en verano aumentan las diarreas y en invierno aumentan las infecciones respiratorias agudas. Eso es comportamiento, variación estacional. A la diferencia de esto, variación cíclica. Les pregunto, les explico, les digo y les pregunto y no acierto. En cambio, variación cíclica no es por el cambio estacional. El otro comentario que les quiero hacer también, a veces decimos, hace frío, vamos a enfermarnos. ¿Porque el frío produce enfermedad? No. ¿Qué ocurre con el frío? Ocurre lo que está ocurriendo acá, pues. Hemos cerrado todas las ventanas, por ejemplo. Entonces la concentración de microbios aumenta y la exposición aumenta. Ese es un factor. El otro factor también se dice de que el frío produce disminución de movimiento ciliar, que también es otro factor que podría explicar. Pero el frío per se no produce, pues no produce la enfermedad. Y la enfermedad diarreica es porque el calor permite que los microorganismos se reproduzcan más rápidamente, ¿no? Entonces tiene una mayonesita donde la proteína está a todo dar con el huevito, y la bacteria pues tiene para reproducirse. Algunos no hacemos porque ya tenemos inmunidad, ¿no? Cuando comemos quesito también, no nos pasa nada, ¿no? Papita la huancaína en la calle, la primera vez nos pasa, pero después no nos pasa, porque tenemos inmunidad. Pero los quesos, por ejemplo, que nos gusta tanto, que digo nos gusta, ¿y quién no ha comido un quesito que no es pasteurizado, ¿no? Esos quesos, por ejemplo, tienen N bacterias, sino que como ya hemos comido tanto, estamos inmunizados, no nos produce nada. Lo que sí no hay que darle a los niños porque a ellos sí les produce daño, pues, ¿no? Entonces, hablando ya de la variación cíclica, miren lo que dice acá, son movimientos oscilatorios que abarcan un lapso de varios años. Ejemplo, toferina. Toferina es una enfermedad que tiene comportamiento, variación cíclica. ¿Han escuchado la toferina? Ahorita estamos, por ejemplo, con problemas de toferina en la selva. En Lima hay, pero no en la magnitud que ha habido en la selva. Toferina, coqueluche, ¿no? Esa enfermedad, la enfermedad de los 100 días. Si les da, van a toser 100 días. Y nada les va a cortar. Así es esa enfermedad. Y en Lima hay, ¿no? En mi hospital hemos detectado desde el año pasado y en la última semana de diciembre tuvimos 2 casos y hemos tenido, ¿no? Casos esporádicos, hasta ahora tenemos 9 casos. También produce muerte. Ha habido un casito que hizo una forma severa y que se murió pues, en un hospital. Entonces tampoco es una enfermedad que no... Y los que se ven más afectados son los pequeñitos. ¿Quiénes contagian? Nosotros. Nosotros los contagiamos a los pequeñitos. Esa es una enfermedad que tiene comportamiento cíclico. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la inmunidad, no con el cambio del clima. Tiene que ver con la inmunidad. Entonces, ¿qué ocurre? Esa es la otra cosa también. Cuando vayan a los hospitales, no crean, yo ya estoy vacunado. Toferina, da a los vacunados también. Da a los que hicieron enfermedad, también les vuelve a dar. Ese es el problema de esta enfermedad, que por eso es un poco complicado de controlar, ¿no? Cuando hay incremento de casos en los hospitales, por ejemplo, en mi hospital en algún momento hubo un incremento importante, casi 2 salas llenas, se tuvo que vacunar a los trabajadores. Porque hay vacuna para nosotros, a los adultos también. Y hay que vacunarse si hay esa eventualidad. ¿Ya? Entonces, es la otra enfermedad, y como dice acá, es producto del cambio en el estado inmunitario. Lo que les comentaba, se vacunan, pero las personas que se vacunan no todas hacen inmunidad, ¿cierto? No todos. Entonces se van acumulando los susceptibles.
Hay un colchoncito de susceptibles, entra un enfermo y produce el brote. Así ocurre en tosferina y también la otra enfermedad que tiene ese comportamiento es sarampión. Solo que ahora no ocurre eso, ¿por qué? Porque los sistemas de vigilancia, y nuevamente digo ahí ustedes van a jugar un rol importante detectando el caso. Detectan el caso y se implementan todas las medidas para evitar que se propague. Hemos tenido sarampión. 2 niños que vinieron de Estados Unidos, no se habían vacunado, hicieron sarampión acá, y les comento, un interno, porque estos niños fueron a una clínica, se atendieron, claro, el interno no estaba vacunado, el interno no usó mascarilla, hizo enfermedad el interno, y después un personal no médico también, de la clínica donde fueron. Entonces sí ocurre, bueno, sarampión es más o menos, ¿no? Pero hay casos dramáticos como peste neumónica, que se murió un interno, ¿no? Por empeñoso se murió. No solo por empeñoso, sino por no usar las medidas de prevención. Entonces, tengan cuidado, ¿ya? Y esas son las dos enfermedades que tienen variación cíclica: sarampión y tosferina. ¿Producto de qué? De los cambios o modificaciones en el estado inmunitario. Ya está. Ahora vamos a ver acá. Dice tendencia de casos confirmados de influenza, COVID-19 y otros virus respiratorios. Ya está facilita. El gráfico representa la descripción del daño en términos de qué variable. Entonces, cuando ustedes les preguntan eso, inmediatamente tienen que decir, variables, tiempo, espacio, persona. Y listo. Fácil, ¿no? ¿En qué? Tiempo, ¿no? Semanas epidemiológicas. Y ya nos están diciendo virus respiratorio, influenza, etcétera, los diferentes virus. ¿A qué semana? La semana 28. Ahorita estamos en la semana epidemiológica 31. Esto, el gráfico representa la descripción del daño en términos de qué variable. Digan, están aprendiendo. Ahí vamos a preguntar a Mezzanine, ¿no? Vamos a preguntar allá, para que no se duerman, ya estamos casi acabando. A ver, tú, ¿qué nos dices? ¿Cuáles son los elementos de esa brigada? Tiempo, espacio y persona. Ya, y acá la descripción está en términos. Entonces ya miren, acá ya viene la aplicación de lo que hemos hecho. Analizamos, a ver, tiempo será, espacio será, persona será, ¿qué será? O sea, en la parte derecha sale a la persona. Horizontal. Espacio. No, tiempo. Entonces, la descripción del daño se da en términos de qué variable. Tiempo y persona. Tiempo y persona. Listo, así es, un aplauso. Está muy bien, Está bien, muchachos. Ya acá está facilito, ¿no? Entonces, ¿en qué? Espacio, pues ya estamos en el espacio. Acá. Tiempo. A ver, ¿qué más? ¿Por qué? Espacio, ¿por qué espacio?
Ya, tiempo. Sí, todavía tenemos tiempo, a las 8:45. ¿Pero qué más, pues? Jóvenes, ¿qué más? Tiempo y persona, ¿cierto? Estamos viendo, dice, los años 2019 hasta el 25 y edades, ¿no? Las edades representan a las personas, ¿no? Grupos etarios. Listo, ya, a ver acá, vamos. Ahora sí lean y a ver qué... Mientras yo voy subiendo por acá para que nos contesten. ¿Quién quiere contestar? Ya les vamos a pedir. Nadie. Tú creo que quieres contestar, ¿no? Ya. La razón nacional de episodios de EVA en el 2025 fue 19.088 episodios por cada 1.000 habitantes. Por cada 1.000 habitantes, la mayoría de los departamentos de Loreto, Cayali, Pasco, Amazonas, Ocavelica, Huánuco, Arequipa, Moquegua, Tacna, Apurímac, Piura, Madre de Dios y la provincia constitucional de Callao. Lo anterior representa la descripción del daño interno de la variable Entonces, el examen es así, joven. ¿Por qué? Lo que queremos comprobar es que han aprendido. No que han conceptuado. ¿Es fácil? Esa es la otra cosa que ahora ¿sabes qué? No dudes de lo que sabes, ¿verdad? Porque habla de todos los departamentos. Porque habla de todos los departamentos, pues, profesor, usted no ve que dice que Loreto, Cayali, eso no es tiempo, eso no es persona, eso es espacio. Listo. Aplauso para su compañera. Listo. A ver, ¿esto quién nos ayuda? Todo esto, miren, es verdad, no me lo he inventado, esto lo he sacado del boletín epidemiológico, esto es lo que ocurre, de verdad, no es un invento. Todo lo que les he mostrado lo anterior también es del boletín epidemiológico, del CDC. Esto también he cogido y lo copias, y vamos a ponerle para que... A ver acá, dice, los accidentes zoofídicos, ¿qué son accidentes zoofídicos? Producidas por las culebras, ya así, más fácil, ¿no? La tasa de incidencia acumulada, eso no se preocupen todavía, pero ya ahí estamos utilizando un concepto epidemiológico. Tasa de incidencia acumulada es más elevada en los adolescentes, con 5 por 1.000 habitantes seguidos de los jóvenes y adultos, con 4 por 1.000. Asimismo, los hombres representan 67% y por ende la mayor probabilidad de sufrir mordedura de serpiente, lo cual podría estar vinculada a actividades ocupacionales, ¿no? Ahí está planteando una hipótesis, por ejemplo, del análisis. Lo anterior representa la descripción del daño en términos de la variable persona, pues no, persona. Listo. Conclusiones. La evolución histórica de la epidemiología, ya con esto terminamos, es ir consustancial al avance del conocimiento, lo hemos visto, existen eras y paradigmas. John Snow fue el pionero de la epidemiología. El objeto de conocimiento es la identificación de las causas. Existen múltiples usos y aplicaciones de la epidemiología y los elementos de la tríada epidemiológica permiten la descripción de un daño y la generación de hipótesis. Bibliografía, y ahí estamos. Listo, jóvenes. Ahora sí. Gracias por los aplausos. Ahora sí sacan su hojita, una hojita. Miren lo que les voy a decir, ¿ah? A veces no se vayan todavía. Saquen una hojita. Cuando les digo hojita,
no significa que tenga una hojita así, ¿eh? Saquen una hoja, por lo menos media hojita, pues. De tamaño cuadrado, ese está bien, ese está bien. Pero a veces está bien esa, pero a veces le ponen así, ya esas de verdad ya no las revisamos, ¿eh? Por eso falta de respeto. ¿Ahí qué van a poner? Van a poner sus apellidos y nombres. Van a poner su DNI y van a firmar. ¿Ya? ¿Está bien? Miren, les he dicho apellidos y nombres, DNI y su firma. Y van a responder a la pregunta que les voy a plantear. ¿Listo? Ya depende de ustedes que nos vayamos a la hora exacta. Advertencia, si no tiene DNI, no tiene firma, no va a ser considerada. La otra cosa les pido, por favor, le voy a pedir a la profesora que me dé una manito acá. Profesora, si me ayuda. Acá adelante para que le entreguen sus hojitas a los estudiantes. Una hojita por estudiante también, ¿ya? No tengan flojera de bajar. Listo. ¿Ya? ¿Todos listos? ¿Ya? ¿Listo, no? Un minuto, ¿ah? Acá, profesora, acá van a dejar. Y esa es la pregunta. Mencione las aplicaciones de la epidemiología. Listo, y el que terminó va dejando acá y se va replicando. Gracias por su paciencia, nos vemos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal.